Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? No va a ser tan largo, pero vamos a aprovechar este tiempo de aprender de la palabra del Señor y que sea un reto para cada uno de nosotros en la semana, sobre todo ponerlo en práctica. Pero antes de comenzar, oremos. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por la bendición de poder estar aquí en tu casa. Mi Padre, ponemos el estudio en tus manos, que seas tú hablando a través de mí, mi Padre, y que seas tú glorificado, mi Padre, que este estudio sea para el reto de nosotros poder ponerlo en práctica de la semana, Señor, y que tú prepares nuestros corazones para poder fortalecernos espiritualmente en cada momento que podamos escuchar tu palabra. Te pido bendiciones para cada uno de mis hermanos y los hermanos que estén en camino, apresura sus pasos, que no se pierdan la bendición de poder escuchar este estudio. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, oramos. Amén. Pues bien, mis hermanos, recuerden que les había anunciado que íbamos a comenzar con una nueva serie de estudios. Se trata, y es muy importante para nosotros como creyentes, y habla de las irrefutables profecías que apuntan a Jesús. Podemos encontrar en las Escrituras más de 600 profecías, pero sin embargo vamos a hablar precisamente de las que hablan acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y va a haber cinco semanas en las que vamos a estar estudiando acerca de esto. Vamos a aprender acerca de Dios con nosotros, de la luz en las tinieblas, el Salvador que vino a nosotros, el Rey que reina para siempre, la luz, la gloria de Dios y el Rey que cuida de su pueblo. Durante estas semanas vamos a estar aprendiendo acerca de esto. La evidencia irrefutable que podemos encontrar en las Escrituras es muy vasta y la verdad que, como dicen las Escrituras, es irrefutable. Nadie puede decir que no es verdad, nadie puede cambiarlas. Y lo que podemos leer en las Escrituras es completamente cierto y que sí sucederá tal y como lo dice. Ustedes saben que en muchos países hay calles, estadios, escuelas con nombres de personajes que hubieron en el mundo. Héroes que sacrificaron su vida, maestros que dedicaron su vida para enseñar a otras personas, presidentes que fueron destacados en sus puestos, pastores, hablando en los Estados Unidos, el pastor bautista Martin Luther King, podemos ver en los Estados Unidos muchas calles nombradas con su nombre. La Biblia nos ha enseñado a honrar a las grandes personalidades que ha habido, que han sabido escuchar a Dios, y que han sabido honrarlo. Podemos aprender de Abraham, que hemos aprendido y lo conocemos como el gran hombre de la fe, de Moisés, en quien Dios utilizó como un gran instrumento para poder sacar a su pueblo de Egipto de la esclavitud de más de 400 años, de David, que a pesar de sus errores, equivocaciones, es conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Podemos ver también de María, quien fue un gran instrumento utilizado por Dios para que pudiera venir nuestro Señor Jesucristo a este mundo. También podemos ver de Pedro, cómo era antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, durante el tiempo que estuvo con nuestro Señor Jesucristo, y cómo fue después cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver la gran diferencia y cómo fue Pedro. Podemos ver también a Pablo. ¿Quién era Pablo? Todo lo que él hizo en contra de la cristiandad, cómo él persiguió a la iglesia. Sin embargo, podemos ver el gran hombre que fue en las manos de Dios. Pero solo Dios pudo hacer eso. Solo Dios tiene el control de ello, sin importar las circunstancias que nos rodeen o que rodeen a cualquier persona. Y podemos seguir nombrando grandes personajes de la Biblia. Pero debemos hacernos una pregunta que debe ser muy importante para nosotros. ¿Pero qué de Jesús?
Debemos recordarlo simplemente como un hombre que vino a esta tierra, como un hombre que enseñó a 12 de ellos y que muchos aprendieron. Debemos recordarlo simplemente como alguien que fue buena persona y que nos dejó grandes ejemplos. No, claro que hizo todo eso, pero no debemos recordarlo solo por eso. Nosotros como creyentes debemos recordarlo por el sacrificio que Él hizo y que era el único que podía hacerlo para poder darnos lo que nosotros no podíamos conseguir, que es la salvación. No vamos a hablar de la salvación, ya hablamos la semana pasada, pero sí tiene que ver mucho con la salvación lo que Él vino a hacer en este mundo. Vamos a aprender en esta noche o a reconocer o a darnos cuenta el significado cuando nos enseña la Biblia que nos habla de Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Y ese es el título del estudio de esta hora. Dios con nosotros. ¿Cómo podemos identificar que Dios está con nosotros? ¿Cómo podemos saber que Dios está con nosotros? O inclusive, ¿cómo podemos darnos cuenta que en el momento o cuando nosotros ni siquiera conocíamos de Cristo, Dios estaba con nosotros, pero no lo reconocíamos, pero Él siempre ha estado con nosotros? La sociedad, este mundo, siempre ha tratado de buscar a Dios. Usted puede hablar con muchísimas personas y si usted les pregunta, ¿usted conoce de Dios? Ellos le van a decir que sí. Tal vez de una forma equivocada, tal vez de la manera equivocada, pero le van a decir que conocen a Dios. La humanidad siempre ha tratado de buscar a Dios, pero por mucho tiempo lo han hecho de la manera equivocada, con el enfoque equivocado. La verdad es que Dios siempre ha estado ahí. No ha habido necesidad que nosotros tengamos que hacer algo extraordinario para que Dios esté con nosotros. Él siempre ha estado con nosotros. Él nos ha escogido. Él nos ha amado. Él ha venido a salvarnos. No hemos hecho nada nosotros para poder conseguir eso. En este mundo, en la actualidad, o sea, toda la sociedad humana ha sido propensa a construir o crear religiones. De hecho, ustedes si se investigan un poco, o podemos googlear, como decimos ahora últimamente, podemos encontrar más de 1500 religiones que tienen cosas completamente diferentes, que hablan cosas inclusive contrarias a Dios, pero son religiones. Las religiones de este mundo, hechas por los hombres, son inútiles, no tienen ningún valor o tienen un enfoque equivocado. El ser humano, quebrantado por el pecado, ha intentado en su ingenuidad de alcanzar el trono de Dios, creyendo que por lo que uno hace o que las capacidades que uno tiene puede conseguir o llegar a Dios. ¿Cuán equivocado es esto? ¿Por qué? Porque todas las religiones se quedan cortas porque son hechas y creadas por el ser humano. Se quedan cortas. Podemos ver en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos. No quiere decir que tal vez puedan estar adentro, no quiere decir que podamos nosotros hacer algo para poder entrar. No, estamos completamente, por ser pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Pero hay algo que nosotros hemos aprendido en el momento que recibimos a nuestro Señor Jesucristo, que nosotros lo llamamos el ser cristiano, el ser creyentes, el ser hijos de Dios, el cristianismo. Primeramente, no es una religión. El ser cristiano, el ser creyente no es una religión, no es llenarse de costumbres o simplemente cumplir con ciertos dogmas o ciertas obligaciones. El ser creyente es vivir una vida diferente, una vida de fe, una vida restaurada con nuestro Señor Jesucristo, una vida restaurada con nuestro Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra. Cuando creemos y estamos convencidos de ello
y estamos plenamente llevando en práctica lo que las Escrituras nos dice acerca de esto, comprendemos por qué Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo para salvarnos. Y eso debe estar bien claro en nuestras mentes. Algo de lo que dije la semana pasada cuando estábamos aprendiendo de la salvación es que muchas veces tenemos todo como nosotros como creyentes, pero a veces no le damos la importancia que debemos darle. Lo tomamos muy a la ligera, tal vez porque lo escuchamos muy seguido, tal vez porque lo leemos en las Escrituras, o porque simplemente nuestro corazón se mueve cuando lo escuchamos, pero no lo llevamos a la práctica, y eso es lo que nos está haciendo falta. Y es la manera que nosotros vamos a demostrar que de verdad creemos y estamos seguros que Dios está con nosotros. Amén. No se pongan tristes. Tal vez suene, diga, oye, mi hermano ya nos va a decir que tenemos que servir. Bueno, la verdad es si nos dice las Escrituras eso, pero puede irlo haciendo de una manera progresiva. No tiene que entrar de lleno al ruedo porque se va a terminar desanimando. Poco a poco vamos a ir cambiando y animándonos y entendiendo las Escrituras cómo debemos hacer. Los versículos que vamos a estar viendo en esta noche están en Isaías capítulo 7, versículo 14, que nos habla de una profecía, ya vamos a leer cuál es, y el cumplimiento de esta profecía que lo vamos a ver en Mateo capítulo 1, versículos desde el 18 al 25, que de hecho el cumplimiento de esta profecía está en Mateo 1:23, pero vamos a ver desde el 28 hasta el 25. El contexto de estos versículos que vamos a estar viendo es hablar un poco es del Evangelio de Mateo, que es el único que se refiere en gran manera o en gran parte al cumplimiento de muchas profecías y que se refiere al nacimiento y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Como dije anteriormente, el cumplimiento de las profecías de Israel. Podemos encontrar algo muy fácil en 10 versículos o 10 partes de Mateo que nos dicen y que podemos encontrar estas palabras. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. Y estas palabras podemos encontrarlas en todos estos versículos, en Mateo 1, 22 y 23, en Mateo 2, 15, en Mateo 2, 17 y 18, Mateo 2, 23, Mateo 4 del 14 al 16, Mateo 8, 17, Mateo 12 del 17 al 21, 13, 35, y podemos seguir nombrando algunas más donde usted va a encontrar. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. Algo que debemos estar bien claros es que Dios habló a través de los profetas. Dios fue quien dio las profecías. Todo es controlado por Dios. No nos dejemos engañar o creer que personas ahora en la actualidad que se dice ser profetas o ungidos o apóstoles dicen cosas completamente fuera de lo que dice la palabra de Dios. Eran utilizados específicamente por Dios para decir algo específico y que se cumplió durante los años. Ahora ahí podemos encontrar muchas personas que son charlatanes o que usan las Escrituras diciendo cosas que nunca se van a cumplir, pero entonces tenemos que tener cuidado por eso. Aquí Dios hablaba específicamente a los profetas y eso eran en ese tiempo. Podemos darnos cuenta de también otras profecías que podemos encontrar en Mateo, que es algo bien básico que podemos encontrar en Mateo. Profecías que hay de Isaías, en Oseas, en Jeremías, en Miqueas y en muchos otros que podemos ver cumplimiento en Mateo. Después de ver todo este panorama más grande, ahora nos vamos a ir a achicar un poquito más a lo que nos vamos a dedicar en esta noche. En Dios con nosotros. ¿Cómo es la doctrina de la salvación en otras religiones? Bueno, podemos darnos cuenta de que hay cosas terriblemente equivocadas, como que la salvación se pierde, que después la vuelven a restablecer, que la puede tener un día, el otro día, un día sí, un día no, que pueden cambiarla varias veces, o inclusive para algunas religiones que se puede ganar, que depende de lo que depende de lo que las personas hagan para poder ganar la salvación. Y sabemos que no es así. Solo se obtiene por medio de recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Es la única manera y es el único camino. Vayamos a Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Qué nos dice las Escrituras? Dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel.
Como podemos ver, es un versículo, unas palabras, un texto que conocemos muy bien y que hemos escuchado muchas veces, sobre todo en este tiempo que ya está llegando la Navidad, las fechas de diciembre, que son versículos que se utilizan mucho para hablar de ello. Pero vamos a hablar tres cosas que podemos aprender de estos versículos. Número 1, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Debemos entender que Dios está en control. Dios es quien designó qué es lo que tenía que suceder. Dios dio la profecía. Dios es quien tiene y conoce el principio y el fin. Nadie más. Podemos darnos cuenta que aquí en este versículo dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y eso tenemos que tener bien claro cuando vemos las Escrituras. Siempre entender que Dios está en control. Siempre Dios está viéndonos. Claro que importa lo que nosotros estemos haciendo, pero tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo porque Dios siempre nos está mirando. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Podemos ver aquí que la Virgen concebirá es un milagro indudable, porque conocemos muy bien la historia, que quedó embarazada sin haber tenido ningún acto íntimo, y podemos ver lo que fue un milagro indudable, que nadie más puede hacerlo más que Dios. Solo Él puede hacer eso. No hemos visto nada igual, ni veremos nada igual. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Podemos ver aquí el gran privilegio que María tuvo para que Dios la escogiera para esta gran misión, que no era fácil, que de hecho no fue fácil, desde el momento en que quedó embarazada. Este tiempo que hemos pasado de la pandemia, hemos reconocido que las vacunas son importantes, ¿cierto? La misión que Dios, el acto que Dios hizo para mandar a nuestro Señor Jesucristo, fue para poder darnos esa vacuna, esa salvación, ese remedio, esa salida de la cual nosotros no podíamos salir. Solo con el acto que Dios hizo por mandar a su Hijo pudimos tener eso. Es como una vacuna del mal que nosotros teníamos, o tenemos de hecho todavía, pero que teníamos porque estábamos designados a ir directo al infierno, a una vida atormentada. Pero gracias a la vacuna que podemos recibir por medio de nuestro Señor Jesucristo, podemos salvarnos. De hecho, nos puede salvar. Podemos obtener la salvación porque es un regalo. Es algo que Él nos dio. No hicimos nosotros nada. Tres cosas muy importantes que podemos aprender de este versículo. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo tenía que ser virginal para inmunizarlo como la única respuesta eficaz. ¿Para quién? ¿Quiénes se beneficiaron de ello? Nosotros. Siendo nosotros pecadores, necesitábamos de ese acto que solo Él podía hacer para poder ser salvos. En Hebreos capítulo 7, versículo 26, para quien quiera apuntarlo, nos habla acerca de que Él fue santo, inocente, sin mancha, para poder cumplir con ese acto que se necesitaba hacer, pagar ese precio, dar ese regalo que nosotros no podíamos conseguir de ninguna manera, solo por medio de Él. El nacimiento de Emmanuel tenía que ser profetizado, dando tiempo para mostrar la incapacidad humana de efectuar su propia salvación. Debemos entender que nosotros no podemos hacer nada para conseguirla. Y es nuestra obligación, nuestro compromiso enseñar a las personas que piensan de diferente manera. Personas que piensan contrario a lo que dicen las Escrituras. Como ustedes saben, yo tengo también mis críticos que piensan que yo no
hablo conforme a lo que dice la Biblia, pues lastimosamente no es así. La base de cada uno de los estudios que se traen aquí son basados en las Escrituras y podemos hablar claramente y seguros de que no podemos recibir la salvación por ninguna forma ni de lo que nosotros hagamos, solo por medio de Jesucristo. Dice esta parte del texto, para efectuar tiempo para mostrar la incapacidad de la humanidad para efectuar su propia salvación. Dios nos dio tiempo para que llegamos a entender la profundidad de nuestro pecado, eliminando toda esperanza. No sé en qué momento ustedes llegaron a conocer a nuestro Señor Jesucristo, pero la mayoría de nosotros llegamos a conocerle en momentos en que llegamos a veces hasta tocar fondo, o inclusive estuvimos en demasiados problemas que no sabíamos qué hacer, que habíamos perdido la esperanza. Y muchos de nosotros necesitamos o tuvimos que pasar por ese tiempo para reconocer que no había nada que nosotros pudiéramos hacer más que acercarnos y recibir a nuestro Señor Jesucristo. Dios siempre ha estado con nosotros, sin importar lo que hayamos pasado o lo que hayamos hecho o las decisiones que hayamos tomado. Solo que antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, de recibirlo, no lo reconocíamos a Él, pero Él siempre ha estado con nosotros. Cuando leemos la palabra Dios con nosotros, Él siempre ha estado con nosotros. Nosotros somos los que a veces nos separamos, pero Él siempre ha estado ahí. El nacimiento de Emanuel tenía que ser personal para mostrar que Dios mismo proveería para la salvación. En Romanos 5:8 podemos ver que Pablo escribió: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y me gustaría recalcar que siempre nosotros escuchamos estos versículos, podemos leerlos varias veces, pero hay veces que eso es lo que nos afecta o no le damos tanta importancia, solamente decimos que son cosas bonitas, pero no le damos la importancia que debería y debemos tener mucho cuidado en ello. Es algo muy importante y entender que Dios está con nosotros. Amén. Dios está con usted. Ahorita no, dice, porque ya terminé de comer, van a decir no. Vayamos a los siguientes versículos. Cumplimiento de la profecía que leímos en Isaías capítulo 7, versículo 14. El cumplimiento está en Mateo capítulo 1:23, pero vamos a ver del 18 y 19 primero. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El embarazo y el nacimiento fueron por medio de una virgen desposada. Como ustedes saben, ahora nosotros podemos ver lo que dijo, bueno, fue fácil para ellos. No, en ese tiempo fue algo muy, muy difícil. Inclusive María, en ese momento en que comenzó o recibió la noticia, ustedes saben que en ese tiempo ella pudo haber muerto. Sin embargo, ella no se quejó, no dijo no quiero hacerlo, simplemente dijo está bien, lo haré. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos manda sin chisteo? Sin embargo, hoy tenemos tantos pretextos que ponemos. Tengo mucho trabajo, no tengo tiempo, cuando crezcan mis hijos, cuando crezcan mis nietos, cuando me vuelva a casar, cuando me divorcie, cuando consiga un trabajo, y podemos seguir dando infinidad. Sin embargo, nos damos cuenta que una mujer a quien Dios escogió simplemente dijo sí y siguió adelante, a pesar de que su vida estaba en peligro. El embarazo y el nacimiento fueron por medio de la obra del Espíritu Santo. Y número 3, el embarazo le causó problemas a José, el esposo de la Virgen. Como ustedes conocen bien la historia, José intentó irse. Sin embargo, un ángel le explicó lo que había que pasar y también, bueno, primero lo dudó,
pero después dijo, bueno, está bien, seguiremos adelante, vamos a seguir, y la actitud que ellos tuvieron es seguir adelante, a pesar que arriesgaron sus vidas, a pesar que sabían que iban a tener muchos problemas. Una vez un señor en Estados Unidos me contó una historia. Un pastor que se había ido al África a predicar. Una noche antes de ir a predicar a la iglesia en ese pueblo, era un pueblo era una aldea. En su corazón Dios le estaba hablando que tenía que predicar acerca de dar, la bendición que es dar, hablar del diezmo. Y el pastor se ponía duro, no quería hacerlo, en su corazón decía, no, pero ¿cómo estas personas no tienen nada? ¿Cómo voy a hablar de eso, Dios? Bueno, él en la mañana se levantó, se fue, comenzó a predicar acerca de dar, del diezmo y todo eso. Y de repente todos los que estaban en la iglesia pequeña se levantaron y se empezaron a ir. Y él decía en su mente, en su corazón, Dios, te dije que eso era una prédica equivocada. ¿Cómo podemos predicar si las personas no quieren? Como a los 5 minutos la gente comenzó a regresar y todos comenzaron a traer una gallina, un borrego, un señor trajo una vaca y todos, y él impresionado y les preguntó, ¿por qué lo hacen? Y es una palabra que siempre me ha impresionado mucho. Uno de los de la aldea le dijeron, si el libro, como ustedes saben, la mayoría de las Biblias son negras, ¿cierto? Dijo, si el libro negro lo dice, o sea, le predicó acerca de dar, si el libro negro lo dice, yo lo hago. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer lo que el libro, la Biblia, nuestro manual de vida nos dice? Es un reto para nosotros. Y esa palabra siempre me ha impresionado. Si el libro negro lo dice, yo lo hago. No importa qué lugar vaya uno, a qué personas uno le hable. El evangelio es para todos. Y va a impactar a todos y cada uno de ellos, pero debemos cumplir con llevarlo y dar a conocer. Este tiempo de la Navidad es excelente para hablar acerca de esto. Como personas humildes que inclusive sabiendo y estando seguros que arriesgaban su vida, sobre todo hablando de María, arriesgaban su vida, aún así dijeron, sí, estoy dispuesto. No puso ningún pretexto, simplemente dijo, sí. ¿Cómo mostramos que Jesús está en nosotros? Sobre todo en estos tiempos de la Navidad, de estas fechas que comienzan con este tipo de versículos, que comienzan a hablar mucho acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hablar acerca del significado de la Navidad. Lo que podemos hacer es pedir a Dios dirección para poder saber qué hacer en estos tiempos y qué decir en estos tiempos. Yo les he dicho algunas veces que no es fácil poder hablar con las personas. Sabemos que cada uno de nosotros es un mundo. Sabemos que si sobre todo nos acercamos a personas que no conocen de Cristo, que han vivido conforme a las religiones de las que ya hablé al principio, es difícil poder hacerles entender que el cristianismo no es una religión. Es una relación y es completamente diferente. Les voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez han sentido que Dios ha estado con ustedes en una situación difícil? Si lo han sentido, bueno, qué bueno. Pero mayormente nosotros, por nuestra naturaleza, cada vez que estamos en problema, lo que menos sentimos es la compañía de Dios, mayormente. Por eso es que muchos de nosotros en algunos momentos nos hemos quejado y decimos, Dios no está conmigo, Dios no está aquí, Dios no está a mi lado. Pero sabemos que eso es mentira. Nosotros somos los que nos cerramos o inclusive ponemos una manta en nuestros ojos cuando estamos en situaciones difíciles y no dejamos o no vemos que de verdad Dios está con nosotros. Y a veces esas situaciones difíciles que pasamos son para poder fortalecernos espiritualmente, que Dios está ahí, Dios tiene el control,
Pero muchas veces metemos la mano en esa situación y la agravamos más, no dejamos que Dios haga el trabajo. En Mateo capítulo 1 le voy a leer los últimos 5 versículos de este estudio, que es del 20 al 25. Mateo 1, 20, 25. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido temor en ciertas situaciones? No era fácil la situación que estaba pasando José, pero sin embargo le dijo: no temas. Y eso debemos recordarlo siempre, no temer en situaciones difíciles, porque Dios está con nosotros. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá. Ese es el cumplimiento de la promesa que leímos en Isaías 1:14. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Podemos darnos cuenta que en el cumplimiento de esta profecía no fue algo que de un par de años, de un día para otro. Entre la profecía y el cumplimiento habían pasado más de 700 años. Por eso es que nosotros debemos estar seguros de lo que dice la Biblia. Nunca debemos dudar de ello. Y eso debe de animarnos para poder enseñar a los demás acerca de lo que dice la Biblia. No costumbres, no lo que dicen otras personas, no a veces lo que nosotros arrastramos en nuestras maletas de cuando venimos de la iglesia tradicional, que casi la mayoría de nosotros hemos pasado por ahí, sino lo que dice las Escrituras. Tenemos que esperar para saber que Dios está con nosotros. A veces tenemos una vida de mucho trajín, muy ocupada, y queremos todo al instante, que todo suceda ya, pero no, debemos esperar, en ciertos momentos esperar para reconocer que Dios está con nosotros. Tenemos que conocer cómo es que Dios está con nosotros. Nosotros queremos muchas veces decirle a Dios cómo se debe acercar a nosotros, o queremos poner condiciones para reconocer que Dios está con nosotros, y no es así. Nosotros simplemente tenemos que abrir nuestros ojos, estar atentos, porque Él está ahí. Pero no debemos poner ninguna condición, porque si no nos estamos poniendo con tropiezos para darnos cuenta que Él está con nosotros. Tenemos que aceptar por fe el plan de Dios para nosotros, aunque nos cueste mucho trabajo, pero debemos entender que Él tiene un plan para nosotros, que Él está con nosotros. Y es una gran bendición que podemos tener. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han sentido solos? En algún momento nos hemos sentido solos, pero sin embargo no deberíamos tener ese sentimiento, porque en realidad no estamos solos. Dios está ahí. ¿Cómo debemos poner en práctica o qué debemos hacer durante la semana para darnos cuenta o podamos enseñar a otros que Emmanuel, traducido, es Dios con nosotros, y podemos enseñar que de verdad Dios está ahí? Debemos tomar la decisión de vivir constantemente entendiendo la presencia de Dios alrededor nuestro. Número 3, debemos estudiar, formular, entender o inclusive hacer un plan de estudio para poder investigar las profecías que están en las Escrituras, hablando del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y cómo se han cumplido y cuáles son las que se van a cumplir todavía, para entender cómo Dios es verdad,
cómo podemos ponerlo en práctica y por qué debemos estar completamente seguros, sin ninguna duda, que lo que dice las Escrituras es verdad y que las profecías que están se cumplen al pie de la letra. Y eso es maravilloso. Debemos aprender a ministrar, más bien aprender que Dios ministre nuestra vida. Debemos dejarlo que Él dirija nuestra vida. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas ya, queremos meter las manos en la situación y a veces decimos o planeamos o decimos esto va a suceder, pero que Dios haga su voluntad cuando usted ya hizo todo un plan de lo que tiene que suceder, pero usted dice, pero que se haga la voluntad de Dios. No, tenemos que entender y aprender, y lo que a nosotros nos cuesta mucho trabajo es que primero debemos poner en manos de Dios y las cosas van a ir fluyendo poco a poco. No sucede al revés. Debemos estar atentos. El apóstol Pablo nos enseñó, o podemos leerlo, o nos hizo una pregunta, o podemos entenderlo como que nos hizo una pregunta. Dice las Escrituras, si Dios es contra nosotros, que dice la segunda parte del versículo, ¿quién contra nosotros? Entonces debemos entender que Dios está con nosotros. Y si entendemos que Dios está con nosotros, ¿quién puede con nosotros? Nadie, ni siquiera el enemigo. Sabemos que el enemigo es fuerte, sabemos que Él está rondando, pero no va a poder hacer nada si nosotros no le abrimos la puerta. A veces cuando estamos en situaciones difíciles, no entendemos que Dios está con nosotros, empezamos a dudar, comenzamos a abrir la puerta un poquito, el enemigo ese no pierde la oportunidad, va a entrar y va a destruir su vida. Y es cuando comienzan las malas decisiones, la duda, problemas de fe y todo eso. Entonces debemos tener mucho cuidado y poner en práctica lo que dicen las Escrituras y entender, estar claros, no dudar, 100% entendible que Dios está con nosotros. Amén. ¿Dios está con usted? Eso es bueno. Entonces, espero que hayan apuntado, escrito en una nota los versículos que acabamos de ver. Puede usted repasarlos o bajar el estudio por medio de PDF y, sobre todo lo más importante, poner en práctica lo aprendido, sobre todo en este tiempo que se llegan festividades y que hablan mucho del nacimiento. Podemos ver y enseñar de verdad lo que dicen las Escrituras y no costumbres que muchas veces vemos. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Espero que les haya quedado muy claro que Dios está con nosotros, sin ninguna duda. Como siempre es una gran bendición poder traerles este estudio y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y que Dios les bendiga.